Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Propósitos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener comunión con la palabra para que la obra que tú has empezado, tú la perfecciones día a día. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que nos ayudes a entender y comprender de qué manera vamos a vivir diariamente, sabiendo que tendremos éxito en todo lo que logremos hacer bajo tu voluntad, para que seas glorificado. En el nombre bendito de Cristo, te pedimos, mi Dios, que nos ayudes para que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo lo hemos pedido. Amén y amén. Amén. Bien, hoy vamos a compartir un tema donde vamos a leer un poquito, porque es importante leer la palabra. Porque la palabra es la que nos va a dar la revelación de la verdad, y la verdad nos hace libres de algunas malas enseñanzas que hemos tenido en el pasado, costumbres, tradiciones, y entender y comprender los designios de Dios. El tema de hoy se llama predestinados para obedecer. ¿Puede decir usted conmigo? Yo fui predestinado para obedecer. Estaba hablando de los designios de Dios. Designios son los propósitos, los planes que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que vayamos a la palabra, o lo apunta porque le va a aparecer en pantalla, esta preciosa porción que nos edifica de una manera bien especial. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Vamos a utilizar la Reina Valera. Y por favor póngale énfasis a lo que está en rojo, subráyelo en su Biblia, medite en estas porciones de la palabra, porque vamos a entender cómo Dios tiene esos planes de bienestar para nuestras vidas. Efesios 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Lo que está en rojo, ponga mucha atención. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si usted pone atención, ustedes ponen su corazón en estas verdades, ustedes y yo venimos a esta tierra con bendición, pero lo ignorábamos por desconocimiento de la palabra. Pero ¿cuántas personas, diciendo que creen en Dios, no saben que han sido escogidos con bendición? ¿Cuántas personas ignoran esta verdad? Pero nosotros que estamos oyendo el glorioso mensaje de la palabra, nos está diciendo claramente que nosotros fuimos bendecidos. Solamente que estuvimos un tiempo perdidos, ignorando todas estas verdades, y muchas veces vivimos tan desatrapados por muchas palabras que nos ataron en maldición, que nos dijeron posiblemente que no íbamos a salir adelante, que íbamos a fracasar, que íbamos a repetir la misma historia de nuestros padres. Y realmente hemos venido creciendo en familias disfuncionales. Y cuando venimos a Cristo se tiene que romper un ciclo de maldición para empezar una nueva vida conforme a los planes de Dios. Y el Señor hablaba a mi corazón recordarles esta parte de la palabra. Ustedes y yo fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales.
No sé si se alegra esta hora y le da honor y gloria al que lo bendijo. Cada uno de ustedes sabe en qué momento llegó a los pies de Cristo. Usted no llegó a una religión, sino ha llegado a la relación con el Dios que ha tenido amor y misericordia. Porque si usted nota acá, dice la palabra que usted fue predestinado, fue escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. Todos nosotros éramos pecadores. Todos nosotros estábamos en la inmundicia de la vida desordenada que tuvimos en un tiempo, pero el Señor le dice a todos aquellos que tuvimos perdidos que Él nos lava, nos limpia y nos dice: yo te escogí, te predestiné para ser santo y sin mancha delante de Él. Mire, cuando la verdad se le revela a su corazón, qué privilegio es creer que esto se está cumpliendo en la vida de todos los que estamos acá, de los que nos están viendo por esta transmisión, que estamos con el privilegio de estar delante de Él sin mancha y en santidad. Santo, ¿qué significa? Es apartado para Él, consagrado para Él. Y entonces es bien importante que ahora todos los que hemos sido lavados y limpiados y puestos en una correcta relación con Dios, Él nos dice que tenemos el derecho de ser hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Por los inagotables méritos de Cristo, usted y yo somos ahora hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, estas verdades maravillosas se tienen que cumplir, pero a través de la fe de cada uno de nosotros y de la obediencia. Por eso el título se llama que fuimos predestinados para obedecer. El conflicto que tiene el ser humano es aprender a obedecer. Y la voluntad de Dios, el puro afecto de la voluntad de Dios es un misterio, como lo vamos a ver en esta hora. Entonces usted y yo necesitamos la ayuda de lo que el mismo Señor Jesús dijo: conviene que me vaya porque les enviaré otro consolador. Él les ayudará en todo. Él les recordará todo lo que he enseñado. Él los va a guiar a toda verdad. Y los hijos de Dios reciben testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una persona y está en su corazón. Y solamente necesitamos nosotros tener la certeza de que Él está dispuesto a ayudarnos. Amén. Nosotros como ministros del Señor no podemos estar con toda la congregación. No podemos estar en contacto con ustedes todos los días. Bueno, ahora a través de los audios y los mensajes que mando con todo mi corazón, yo mando una oración, pero usted decide en su libre albedrío si lo escucha. Le mando prédicas de todos los días que yo predico. Usted decide si usted lo escucha. Pero entonces, ese es el contacto. Solamente que no le voy a poder ver como le miro ahorita acá. Pero cuando yo predico algo, siempre pienso en este remanente llamado Genezaret en Shela. Amén. Entonces ahorita estoy pensando en los de Mazatenango. Ahorita ya les digo el link allá en Mazatenango. Todos deciden allá en Mazatenango si lo ven y si quieren aprender, si quieren tener cada día revelación de la palabra. Como ustedes están aquí en esta hora, necesitados de la revelación de la palabra. Ahora, entonces yo quiero explicarle algo bien importante. Entonces hablamos de predestinación y vamos a hablar de la presciencia. Esa palabra presciencia ya la enseñé en tiempo pasado, pero hoy la vamos a recordar. Presciencia. Ahora, la escritura se cumple perfectamente en la vida de nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, verso número 2, vea cómo dice la palabra. Ahí le va a aparecer en pantalla. 1 de Pedro capítulo 1, verso número 2. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Me detengo acá. Quiere decir que usted fue predestinado. Bueno, primero fue bendecido en los lugares celestiales. Y usted fue predestinado para ser hijo. Usted fue apartado para estar en santidad y sin mancha delante de Él. Ahora, póngase a pensar,
Tal vez ustedes no, pero yo fui tremendo pecador. Y el Señor me lavó, me limpió y me puso en una correcta relación con Él. Me limpió de mis inmundicias y ahora puedo decir, estoy en la relación con Él. Ahora, dése cuenta cuántos años anduvo usted perdido. Yo anduve 34 años perdido. Y dice la palabra que fui elegido. Puede levantar su mano conmigo y decir, yo he sido elegido. Mire, tal vez nos desecharon en varias agrupaciones, tal vez nos desecharon de los equipos de básquet, de fútbol, no nos tomaban en cuenta, tal vez éramos el recha del grupo, pero realmente ahora usted se puede dar cuenta que usted es elegido del Señor. Mire qué privilegio, amén, elegido del Señor según la presencia de Dios. Entonces les voy a hablar rápidamente qué significa presciencia. La presciencia es el conocimiento de las cosas o eventos antes de que existan o de que ocurran. Quiere decir que Dios desde la eternidad lo eligió para obedecer y lo predestinó para ser santo y sin mancha delante de Él, ser hijo de Dios. Y entonces Él ya conocía el día que usted iba a rendir su vida a Cristo. Él conoce la vida de todos nosotros, conoce los conflictos que tenemos diariamente. Los conflictos que tenemos en nuestro pensamiento, los conflictos que tenemos en nuestras emociones. A veces tenemos unas ganas de venir a la iglesia, otras veces no tenemos muchas ganas de venir a la iglesia. Él conoce, muchas veces tenemos ganas de decir, hoy sí empiezo a leer la palabra, y después Él sabe que tuvimos muchas ganas de empezar a leer la palabra, pero muchas ganas de tirar la toalla también. Él conoce el conflicto que tenemos. Pero el Señor hoy quiere recordarle, hija mía, hijo mío, yo te elegí para que me obedezcas. Amén. No sé cómo siente usted el mensaje directo a su corazón. Elegido para obedecer. Y nos ha costado obedecer. Pero el Señor dice, te tengo paciencia. Grande la misericordia de Dios, grande la paciencia de Dios, grande es el Dios que tenemos, fiel, que está esperando que reaccionemos, porque fue elegido no para obedecer a hombre alguno, sino para obedecer el Dios que lo bendijo, que lo mandó con bendición, aun cuando estuvo perdido. Dios tenía preparado un banquete cuando usted se arrepintió. Por eso dice la palabra bendita del Señor. Mire, cuando usted le da libertad al Espíritu, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice? Hay fiesta en los cielos. Mire, tal vez nunca le hicieron a alguien una fiesta, pero el día que se arrepintió y reconoció que era necesario dejar la vana manera de vivir y vino a los pies de Cristo, hubo fiesta en los cielos. Porque un elegido regresó, un elegido está aceptando el poder venir a la dirección del Dios que tiene designios, propósitos, planes de bienestar y no de maldad, para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Ese es el Dios maravilloso, el Dios que nos ama, el Dios de oportunidades, el Dios que no se ha apartado y le dice con conocimiento antes que sucediera, yo te había elegido. Usted fue elegido. Entonces ahora, todos nosotros nos ha costado obedecer. Todos hemos a veces tenido algunos tipos de reacción, tanto en el orden profesional, laboral, en el lugar donde se desenvuelva. Nos ha costado obedecer. Creo que así es, ¿verdad? Amén. Y en el reino es igual. Sobre todo ahora, pues que estamos oyendo este mensaje, el Señor se agrada de la obediencia de todos nosotros. Entonces yo quiero decirle en esta hora que qué importante es ir a la palabra. No le voy a preguntar,
o mejor dicho, no le voy a preguntar, solamente voy a recordar. En las últimas 2 predicaciones que he tenido, he hablado sobre la operación de los 7 espíritus. ¿Cuántos dicen amén? He hablado de la operación de los 7 espíritus. ¿Y he hablado de cuántos espíritus? De 2. La palabra es perfecta, mis amados. Y yo la comparto con usted, porque yo quiero compartir las dádivas que Dios me regala con usted, para que seamos enriquecidos. Y entonces hablamos del espíritu de temor a Jehová y el espíritu de poder. Eran 2 espíritus. Entonces vamos a recordar por qué es importante ir a la palabra. Isaías capítulo 11, verso número 2. La palabra nos habla proféticamente sobre la persona de Cristo. Y entonces voy a mencionar rápidamente algunos versos para que usted se dé cuenta. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, hablando de Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Estos 2 espíritus le aparecen en rojo. De esto le voy a hablar rápidamente hoy. Esto es tan amplio, pero le voy a hablar un poquito del espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. El de poder ya lo vimos. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces la palabra del Señor nos dice que en Cristo iban a operar los 7 espíritus. En Apocalipsis dice, el Espíritu habla a las iglesias, el que tiene los 7 espíritus. Ahora, ustedes y yo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. ¿Sí me está siguiendo? Puede levantar su mano para que se le quede grabado en su corazón y diga: yo fui predestinado para ser transformado a la imagen del Hijo. Ahora, en el principio de la creación dice la palabra que el hombre fue creado a la imagen del Hijo. Perdón, el hombre fue creado a la imagen de Dios, dice. Pero el hombre pecó, el hombre se degradó. Y entonces el hombre no fue dejado a la deriva, sino Dios preparó un plan de redención para que el hombre recobrara lo que había perdido. Nosotros estamos recobrando lo que habíamos perdido. Por eso qué importante es que sigamos nosotros la instrucción de la palabra. Porque se recuerda que hace unas semanas estuve hablando como 4 temas de la restitución. Y después de la restitución hablé del legado. Entonces, si no vamos a tener un buen legado si no dejamos que seamos restituidos. Entonces, una de las restituciones es ser transformados a la imagen del Hijo. Ahora, no es una imagen corporal, sino es la imagen moral de Cristo. Entonces, si en Cristo operaron, cuando estuvo aquí en la tierra, operaron los 7 espíritus, quiere decir que en las personas de cada uno de los que estamos acá, tienen que operar los 7 espíritus. ¿Estamos? Entonces ahora usted me va a entender qué es lo que yo quiero explicar. Efesios capítulo 1. Aquí estoy, este mensaje es para los santos, los que están sin mancha delante de Él, los elegidos del Señor. A ver cuántos elegidos de acá. Usted fue elegido a la selección. Tal vez no lo habían elegido para nada. No sé si ya se lo he contado, pero si no, se lo vuelvo a repetir. A mí me gustaba mucho el básquetbol, pero era chiquitito, bien flaquito. Y entonces cuando llamaban a los grupos, bueno, le decían a los más grandes: vos escoged. Y escogían, ¿verdad? Uno. Y por lo regular, o ya era fútbol o básquetbol, escogían a los mejores, ¿verdad? Y entonces se quedaba uno que nadie lo escogía. ¿Le pasó a alguien así? Que lo dejaran a uno en la banca. Y entonces, bueno, entonces juegan ustedes 5 contra 5 y los demás viendo. Y otra vez venía el profesor de física y volvía a escoger y nada. Ahí yo me estaba traumando. Una vez dijo: bueno, ahora
vamos a hacer otro equipo, vamos a hacer la chinga, dijo. Pero como que se arrepintió, dijo, no, la chinga, no, el resto del mundo, dijo. Y armó otro equipo, a los chiquitos, los que no jugábamos bien, ¿verdad? Entonces yo pasé por eso. Ahora a los güiros les dicen eso y se trauman y dicen, ay, me hicieron bullying. No, ¿sabe que todo eso me sirvió a mí para decir, no, yo tengo que entrenar y contra todos los pronósticos de mi genética, yo crecí en estatura, llegué a jugar, bueno, mejor no lo digo porque no estoy hablando de eso. Pero usted fue elegido. Lo único que tiene que es creerle a Dios que Dios lo está tomando en cuenta. Si en el mundo no lo tomaron en cuenta, el Señor lo eligió con un propósito. Y por eso tiene que salir convencido de que Dios tiene ese propósito para su vida. Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Dice la palabra, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿A quiénes? A los elegidos, a los predestinados. Ahora, yo le voy a dar un consejo. A veces queremos literalmente encontrar espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Pero aquí está diciendo claramente que el Señor a los escogidos, a los predestinados, a los hijos, a los elegidos, les hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia. Aquí están los dos espíritus. Oh, yo no sé si se alegra. Alégrese, sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, en el misterio de la voluntad de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ve a este puñado de hombres y mujeres que les dice: amados, os he dado espíritu de sabiduría y de inteligencia para que conozcan los designios y los propósitos que tengo para vosotros, dice el Dios grande y maravilloso. Amén. Pero para eso tenemos que conocer el misterio de su voluntad. Entonces, si es un misterio, tenemos que depender del espíritu que mora en usted. Muchas veces cuando uno viene como pastor y le dice al hermano, yo sé que usted tiene llamado. Ay, el pastor me está manipulando, me está forzando. Pero no, si usted ora y le dice: Señor, yo quiero creer en esa palabra, yo no voy a aceptar la mentira, yo soy un elegido tuyo, y dice la palabra que tú vas a sobreabundar inteligencia y sabiduría para conocer el misterio de tu voluntad, yo voy a entender. Y entonces, por esa razón yo estoy parado acá. Un día rendí mi vida a Cristo y yo le creí al Señor y empecé a leer la palabra, y la palabra me fue dando libertad. Ahora, entonces dice que según su beneplácito, el cual él se había propuesto en sí mismo, fue darnos la revelación de su voluntad. O sea, él se propuso, él tuvo beneplácito de elegirlo, darle sabiduría e inteligencia para que conozca el misterio de su voluntad. Ahora, entonces la palabra del Señor tiene que ir componiéndose o acomodándose en nuestro corazón para que podamos entender. Mire, a veces la Biblia la leemos como se lee a veces un libro o cualquiera. No, hay que discernir. Ahora yo quiero que siempre en Efesios capítulo 2, verso número 3, del 1 al 3, perdón, Efesios 2, verso 1 al 3. Deme un chancecito, solo quiero ver otra cita que dejé pendiente acá, que ya no la pegué de tan gozoso que estaba.
Así. Ok, hoy sí ya la pegué. Efesios capítulo número 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, me detengo acá. Entonces todos nosotros, antes de venir a Cristo, seguíamos la corriente de este mundo. Cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender a conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? En el misterio de la voluntad de Dios, en la revelación de esa voluntad de Dios, vamos a entender y comprender el designio y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pero para llegar a alcanzar el designio y el propósito tenemos que aprender a obedecer. Pero ¿sabe cuál es el conflicto que tenemos, o mejor dicho, que tienen muchas personas, ustedes no, ni yo? Es que dice la palabra que los que anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, un tiempo atrás, el espíritu de desobediencia operaba en nosotros y éramos movidos por la voluntad del príncipe de las tinieblas de este mundo. Todos nosotros estamos aprendiendo a conocer el misterio de la voluntad del Señor y ya no opera el espíritu de desobediencia, opera el espíritu de obediencia. Entonces, ¿cómo se va a potencializar el espíritu de obediencia? Es cuando conozco que Dios me eligió para estar delante de Él como santo, sin mancha, que tengo el privilegio de poder conocer su voluntad y que hay un propósito que me va a dar el Señor a conocer para que yo viva en esa dimensión y que todo lo que pase aquí en la tierra no me va a interferir, alcanzar y vivir en ese propósito. Pero no es un propósito de bienes materiales o de éxito del orden natural, sino verdaderamente hay cosas mucho más importantes que lo material, que es el amor, que es la gracia y la misericordia que debemos de tener nosotros como hijos de Dios en medio de nuestra propia familia. Que esto es más importante que el oro, más importante que la plata. Vivir en una forma diferente como hijos de Dios. Ahora, dice la Escritura, verso número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando la carne no se logra vencer, si una persona no logra vencer la carne, todavía le está dando libertad al príncipe de las tinieblas. Todavía le está dando lugar a que se manifieste la naturaleza de hijos de ira. Y entonces, queridos hermanos, ¿por qué venimos a la palabra? Porque la misma palabra que está entre sus manos, esa palabra tiene el poder de darle la libertad para caminar conforme a lo que Dios quiere, no conforme a la naturaleza pasada. Estamos siendo mudados de la naturaleza caída, perdida, a la naturaleza nueva. Por eso este es el conflicto que tienen muchas personas para obedecerle al Señor, para llegar a conocer el misterio de la voluntad, porque como estamos en la tierra, todavía puede las cosas de este mundo contaminar, influir, persuadir, capturar los sentimientos de una persona. Pero los que van a la palabra y encuentran los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, entonces entenderemos que no nos debe de atrapar nada de lo material. Pero eso es, cada uno decide en su libre albedrío. Yo expongo la palabra, usted ya la leyó, la va a regresar a escudriñarla y entonces
va a dejar que el Espíritu le ayude a ser hijo de obediencia. Y ya ninguno de nosotros será hijo de desobediencia, mucho menos hijo de ira. No seremos movidos por la voluntad del príncipe de las tinieblas, sino que conoceremos día a día el misterio de la voluntad del Dios que nos dio redención, y entenderemos que fuimos elegidos para obedecer, fuimos escogidos con un propósito, y ese propósito no nos lo vamos a dejar robar. Amén. Entonces no es religión, sino es relación, y usted va a ser una persona totalmente distinta, va a tener una influencia en su círculo social de una manera bien especial, y le van a conocer que usted no es una persona como cualquiera, usted es una persona elegida, una persona que se le va a notar. No tiene que poner un sticker que en su carro que diga soy cristiano, aquí va un cristiano. No, se le va a notar lo cristiano. ¿Me explico? Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña unas verdades maravillosas para que podamos entender que nosotros fuimos predestinados para obedecerle a Dios. No podemos decir yo soy hijo de Dios y no le obedezco. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra y dándole libertad al espíritu de sabiduría y de inteligencia para que conozcamos el misterio de la voluntad de Dios. Ahora, así rápidamente. Esto está en la Biblia. Dice que Jesús, cuando estaba creciendo, dice la palabra que crecía y en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando Jesús como un niño fue creciendo, crecía en sabiduría y en gracia. Ahora, nosotros somos también nacidos de nuevo. Tenemos que crecer en gracia y en sabiduría. Y ahora el Espíritu nos está recordando con inteligencia espiritual. Entonces cada uno de nosotros es inteligencia espiritual, que me voy a levantar un poquito más temprano para tener tiempo para orar, para escudriñar la palabra, para tener comunión con esa palabra, porque dice la Escritura que por nuestra comunión que tengamos con el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Dice la palabra que Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, ¿qué les dijo? Permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra. Entonces ahí va a fluir la sabiduría y la inteligencia para que podamos entender los designios de Dios. Posiblemente acá están sentados futuros siervos del Señor que van a predicar la palabra, que pueden ser pastores, que pueden ser profetas, qué sé yo. Bienvenidos a la selección. Lo que sí estoy seguro que ninguno de los que está aquí para guardar banca. Yo no sé, Pablito jugó fútbol, ¿verdad? Le gustaba estar en la banca. Yo cuando probé jugar, quería ser titular todo el tiempo. Y gracias a Dios fui titular. Y cuando me sacaban, me enojaba. Entonces el entrenador me decía: no, te saqué para que te refresques y volvás a entrar. Pero al cristiano le gusta guardar banca. Pero no, ustedes no. Yo estoy seguro que usted me va a decir: quiero participar. Amén. Bueno, vamos con Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, verso 8 al 9. Amén. Dice la palabra, hablando de Cristo. Cristo creció en sabiduría. Cristo cumplió como verdadero hombre. Y dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la clave es obediencia. ¿Quiere usted agradar a Dios? Obedézcale. Cristo tuvo que padecer para ser perfeccionado en obediencia.
Entonces, si Cristo fue perfeccionado en obediencia, y si usted fue predestinado para parecerse al Hijo, ustedes y yo tenemos que ser perfeccionados en obediencia. Y Dios es fiel. Y Dios no nos va a dejar solos, Dios nos va a ayudar. Lo único que quiere el Señor es que tengamos en nuestro libre albedrío la buena disponibilidad de decirle al Señor: por favor, ayúdame. Yo necesito creer. Necesito que me ayudes. Señor, he fallado, he tenido mis errores, pero ya quiero empezar a hacer tu voluntad. Quiero que se me revele tu voluntad para mi vida. Entonces, la voluntad de Dios para la vida de cada uno de ustedes es diferente a la voluntad. Pero que estoy seguro que todos somos hijos y todos somos guiados por Él. Ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, sino que el Señor nos perdonó nuestros pecados, nos puso en una correcta relación con Él, nos puso sin mancha y santos delante de Él, porque para eso nos eligió, para eso nos predestinó, y Él nos da la asistencia y la ayuda, y nosotros saldremos adelante si usted está convencido que así es. Dios le va a ayudar, Dios le va a respaldar de una manera. Cada uno de nosotros decide creerlo y vivir en esa dimensión. Y yo sé que los que me están viendo acá y ustedes que están oyendo van a tomar su parte. Yo tomé mi parte hoy en la mañana que terminé de pulir el mensaje y decir: Señor, ¿cuánto necesito aprender más de ti? Todos los días le digo al Señor: necesito aprender más de ti. Necesito apegarme más a tu palabra. Todos los días. Y entonces Dios lo que quiere hacer de usted. Usted está predestinado para eso, para obedecer. Amén. Y si le ha costado obedecer, que no le cueste, sino que sea obediente al Señor. Le quiero invitar, por favor, que se ponga de pie. Que se ponga de pie en esta hora. Y le pedimos al Señor que nos ayude a entender. Cierre sus ojitos, abra sus brazos, diga al Señor: en señal de libertad abro mis brazos y te entrego mi corazón. Quiero aprender a creer cada día que tú me elegiste conforme a tu presencia para obedecer. Te pido que me ayudes a creer y me ayudes a vencer los conflictos que he tenido en mi mente, mi pensamiento. Yo quiero creer que lo que hoy recibí está escrito en tu palabra. Hoy te entrego mi corazón, dígale. Yo sé que tu gracia y tu misericordia está sobre mí. Han habido muchos deseos en la carne. He querido ser sabio en mi propia opinión. Y he dicho muchas veces: esto no es pecado. Esto que estoy haciendo no me va a quitar mi salvación. Hoy te pido que me ayudes a aprender a obedecer. Espíritu Santo, ayúdame a que sabiduría e inteligencia operen en mí. Yo quiero ser verdaderamente un testimonio delante de ti, mi Dios, para poder creer en lo que tú puedes hacer en la vida de nosotros. Señor, hoy te entrego mi voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad. Perdóname si he sido a veces necio. Acérquese ahí. Háblele al Señor. Ya no quiero ser necio. Me he tropezado muchas veces en mi necedad. He cometido errores. Error tras error. He tenido tantas circunstancias en mi vida, pero hoy quiero aprender a reconocer
que tú me has hablado. Quiero caminar como escogido, como elegido. Quiero caminar como alguien especial. Tú hablabas a mi corazón que te dijera hace unos días cuando predicaba: eres mi especial tesoro. Eres mi pequeña princesa mía. Eres mi escogido. Ya no andes a la deriva. Ya no andes caminando queriendo encontrar en el mundo los placeres que satisfagan tu alma. Aprende a reconocer mi voluntad buena, perfecta y agradable, para que encuentres el verdadero designio por el cual estás en este mundo. Entenderás el propósito por el cual te he guardado y te he librado muchas veces. Hoy con amor te hablo y te digo: te he escogido para obedecer. Te he escogido para que me sirvas, que seas útil en mi obra. Te he dado carismas, te he dado dones. Y hoy te digo: te he llamado por nombre. Y con lazos de amor y de misericordia te he atraído hacia mí, porque yo no he cambiado. Y hoy abro mis brazos de amor y de misericordia para abrazarte y decirte: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo quiero invitar a que en esta hora usted se sienta amado. Busque a un hermano y bendígalo. Busque a su padre, busque a su hijo, busque al amigo. Y dígale: eres amada. Eres amada. ¿Cuánto tiempo tenías de no experimentar un abrazo? Pero que sea un abrazo sincero, de decirle: yo te amo. El plan de Dios es restaurar una verdadera relación. ¿Cuánto tiempo tenías que nadie te abrazaba? Abraza, pastora. En el nombre de Cristo. Pastora. Andamos corriendo. Se nos ha olvidado decirle: te amo. Quiero ser tu apoyo, tu ayuda. Ven, Anto. Abraza a tu hermana y a tu cuñado. Y me decía el Señor mientras yo predicaba: a veces somos tan insensibles y Dios te ama. Por eso escrito está: de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo. No para tener una religión, sino para tener la oportunidad de estar como santo y sin mancha delante de Él. Que esto no sea una experiencia solamente de una noche o de un momento, sea una experiencia de sentir que tal vez un día fuiste rechazado, lastimado, traicionado, fue lacerado tu corazón, pero Dios dice: con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Te elegí para que conozcas el misterio de mi voluntad para ti. Te escogí con propósito.
Ya no llores por tus fracasos pasados. Experimenta el gran amor que Dios tiene para ti. El consuelo de Dios y la esperanza que te da de ver tu futuro con esperanza. Los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo, y que la gracia del Dios eterno sobreabunde en el corazón de todos ustedes. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios para sus vidas, mis amados, es que estemos caminando para Él, convencidos. Que nosotros los hijos honremos a nuestros padres. Oigan, hijos, tienen que aprender a honrar a sus padres. Padres que no desalienten a sus hijos. Esposos que se amen el uno al otro. Que no sea un matrimonio de apariencia, sino sea un matrimonio que esté cultivando un nuevo amor, conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Porque a paz nos llamó el Señor, a misericordia. Que tengas tiempo para tu familia. Los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo, y que Dios siga obrando en cada familia. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos el reino aquí. Los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Amén. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Misión Cristiana.